Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo video. Técnicamente ya se acabó el semestre y por ende ya puedo seguir pues creando más contenido para el canal y también vamos a crear una nueva serie de vídeos enfocados a lo que es la probabilidad de estadística utilizando Python y también seguramente me va a dar tiempo para seguir escribiendo mi libro de programador a científico de datos, amigo o enemigo. Ok, ya una vez con los anuncios, pues vamos a continuar. Sí, anteriormente, pues terminamos lo que es el taller enfocado a datos. Ahora vamos a continuar un poco, pues añadiendo más vídeos sobre la ciencia de datos y también la ingeniería de datos, porque también esto nos va a servir para hacer esto. Y como vamos a comenzar lo que es una introducción a lo que es Polars. Anteriormente habíamos hablado sobre pandas y dimos una introducción a cómo se utiliza, cómo se obtienen los datos, cómo podemos, por ejemplo, crear la matriz de covarianza, la de correlación, etcétera, ¿no? Entonces, Polars funciona de manera similar a lo que es pandas. Y, eh, y esta librería técnicamente, a diferencia de pandas, se encuentra disponible tanto en ROS, en JavaScript, que es Node.js, y Python. Y sus características es que es muy rápida, es fácil de usar, funciona, tiene un procesamiento en paralelo y tiene algo que se llama Lazy Data Frames, que es lo que vamos a hablar un poquito. No lo vamos a utilizar porque sentí que no, no debíamos tocar ese tema, pero sí hay que mencionarlo, ¿no? Que tiene un lazy frame se llama, ¿no? Pero es lazy data frame tal cual, el cual, pues ahorita vamos a ver, ¿no? Y pues técnicamente vamos comenzando. Vamos a bajarle la luz azul, Rosy. Pues técnicamente la estructura más importante por así decirlo, de Polars, pues igual nos va a permitir crear lo que es el data frame, que son que vamos a tener nuestra información de manera tabular con filas y columnas. Luego tenemos las series, que es una columna de una dimensión viene siendo parte del data frame. Y el lazy data frame. El lazy data frame, que es digamos que la novedad aquí en Polars, es igual a un data frame, pero este tiene la particularidad de que los datos serán cargados hasta que sean solicitados, es decir, puede vivir ahí la variable que tiene donde cargamos toda la información. Sin embargo, no la va a cargar hasta que nosotros, por ejemplo, necesitemos mostrar en pantalla o hacer un print sobre nuestros datos. Y pues vamos a continuar, pero vamos a quitar la cámara porque me es más fácil explicar de esta manera, ¿no? Entonces, déjenme. Ok. Lo primero que vamos a ver es que ya se la saben, ¿no? Y ya se la saben, me refiero en el sentido de que para instalarlo, en este caso estamos utilizando Pandas, digo Python. Y si están utilizando Python directamente desde el instalador de Python org, pues vamos a utilizar el comando pip install y polars, ¿no? Si están utilizando Conda, pues Conda install polars. Si instalaron Mamba o Micromamba, pues es Mamba install polars, que Mamba pues es como una extensión del mismo Conda. Para los que utilizan Google Colab y sí, Google Colab, vamos a enfocarnos en Google Colab, no, en un otro, porque es como que el más común de utilizar. Pues técnicamente debería venir preinstalado, y si no viene preinstalado, pues tendrán que aplicarle igual el pip install, pero de esta manera, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. Para cuando es Google Colab, pues tienen que ponerle en una celda de ejecución de código, tal cual signo
el signo de exclamación, pit install y polars. Y con eso les va a bajar la librería, en dado caso que no se encuentre preinstalada en Colab. Y para importarlo, pues es muy simple. Para importarlo usamos import, y luego el nombre de nuestro paquete que es polars y su alias por default dado por los creadores es PL. Entonces acuérdense que con pandas era PD o aquí es PL. Entonces cuando vemos a este código que ejecuta que llama pl.algo es polars. Y para crear nuestro dataframe igual nos ofrece lo que es una clase que es dataframe que va a recibir en este caso los datos y tiene varios parámetros de configuración. En este caso pues vamos a declarar lo que es un data frame que va a tener las variables x y y va a ser va a contener lo que es la información que viene de esta lista, el cual eleva al cuadrado así que los datos de la variable x. Y cuando nosotros lo ejecutamos, pues vamos a ver la salida. En este caso pues es nuestro data frame que tiene la columna X y la columna Y, o variables X o variables Y, como la quieran llamar. Y aquí algo nuevo es que vamos a ver el tipo de dato. En este caso es un I, que es de integer o entero, de 64 bits, o un int64 en teoría. Y aquí vamos a ver lo que es el shape. Si recuerdan, en pandas usábamos pandas. Nuestro dataframe.shape, ¿no? Y nos daba lo que es las filas y las columnas. Aquí cuando damos una salida de algo nos va a sacar ese shape. Entonces podemos digamos que ver un poco más fácil cuántas filas y columnas estamos regresando. Para crear datos a un data frame de alguna fuente de datos, Polars nos ofrece diferentes opciones para cargar la información. Pueden ser desde un CSV, desde archivos Parquet, desde archivos JSON. Y algo que hay que olvidé mencionar, por ejemplo, también tenemos lo que es Abro, que es de Apache en Vector, no sé qué onda. Justo lo vi hace rato en la documentación. De hecho, se me olvidó. Se me olvidó agregar. A ver si lo puedo sacar. Ahí está. Esa es la página de Polars, ¿no? Y, por ejemplo, aquí tenemos lo que es el Getting Started, que luego falla. Pero aquí en este apartado de IO es donde vemos como que el tipo de datos que se carga, pero aquí está como que cortado. Por ejemplo, falta lo de Abro, entonces hay que irse a la guía de referencia. Y aquí vienen input y output, ¿no? Tenemos Feather, Parquet, Database, JSON, Abro, Excel. Nos conectamos a Delta Lake, que es un data warehouse mirante, y tenemos un conjunto de datos y archivos por lotes de un lector de CSV. Entonces cerramos esta y continuamos. Bueno, decía que se cargan los archivos DAV, ese tipo de archivos. Y por ejemplo también nos permite, al igual que Pandas, que podemos conectarlo a través de un engine. También con Polars podemos conectarnos a la base de datos y a través en este caso tiene tres conectores. Puedes usar Connector X, ADBC, que es Arrow Database Connectivity, y SQL Alchemy, que es como que el que más popular y es más fácil de utilizar, ¿no? También podemos conectarnos directamente a AWS y conectarnos en este caso, por ejemplo, al S3, que por ejemplo tuviéramos tener un bucket donde se encuentren todos nuestros archivos CSV, Parquet o JSON o Abro o Excel y consumirlos directamente hacia AWS o hacer consultas de Google BigQuery. Igual por ejemplo en AWS podemos utilizar lo que es el Aurora o el RDS o el DocumentDB utilizando algunos de estos conectores, ¿no? Y para cargar esta información
este, en este caso de un CSV en Polars, pues es muy fácil, al igual que Pandas tiene un método que se llama read CSVs. Y en este caso, nosotros le pasamos lo que es la ruta de nuestro, donde se encuentra el archivo y el nombre de nuestro archivo. En este caso, como es un CSV, pues ese es un archivo con extensión CSV. Y en este caso, pues vamos, yo ya me encargué de bajar lo que es un dataset que es reviews de cerveza, porque hace unos días eh, mis compañeros me intentaban, estaban tomando y se me antojó y dije, ah, pues reviews de cerveza. Entonces vamos a ejecutarlo y vamos a cargar todo ese CSV a nuestra variable dataframe. Como vieron, tardó 1.3 segundos, microsegundos, ¿no? Y para inspeccionar un dataframe, pues vamos a tener estos métodos que son el clásico head, que nos va a traer las primeras 5 filas que están del dataframe. Luego tenemos tail, que va a regresar las últimas 5 filas. Shake, que nos va a regresar de manera simplificada lo que es cuántas filas y columnas tiene nuestro dataframe a través de una tupla. Detail, que nos va a regresar el estado de columnas y el tipo de dato que está manejando. Columns, que nos regresa en este caso en la lista de columnas que contiene el data frame. Y aquí vamos a encontrar dos nuevos que son Hey y With, que son los primeros dos nuevos, ¿no? Porque también está aquí Schema. Hey nos va a regresar el total de filas que hay en el data frame, mientras que With nos va a regresar el total de columnas o variables que hay en el data frame. Es como si tuviéramos el shape pero split, dividido, ¿no? Uno regresa el total de datos y el otro el total de columnas. Esquema. Esquema nos va a regresar lo que es el tipo el nombre de la columna y su tipo de dato que está utilizando. Luego también vamos a tener lo que es sample, que igual viene en pandas. En este caso sample lo que hace es toma una muestra aleatoria de nuestro data frame y es lo que va a retornar. En este caso, dependiendo del número de muestras que queremos tomar, es lo que va a el total de registros que regresa, ¿no? Y nuestro querido método de Scribe, que nos va a regresar como que el resumen estadístico de todas las variables, que es decir, la media, la mediana, el máximo y el mínimo, el primer cuartil, el segundo cuartil. En este caso regresa el primero y el tercero, creo. Y pues vamos a comenzar. Técnicamente tenemos nuestro data frame, aplicamos head y como mencioné nos va a regresar el shape hasta aquí arriba y nuestras columnas. En este caso pues tenemos brewery ID, brewery name, que en este caso acuérdense que son reviews hacia las cervezas. Tenemos la calificación, que en este caso también aquí podemos ver I64, STR para tipo string, F64 para float. Y ya no tenemos boolean, seguramente debería aparecer como bool o una onda así. Vamos a hacer ejecutar tail, igual vamos a ver lo que es el shape, nuestras columnas y los 5 últimos. Algo aquí en particular, si se pueden dar cuenta, es que Polar no trabaja con índices. Es decir, por ejemplo, si recuerdan aquí al lado aparecía como 0, 1, 2, 3, indicando que era como que la relación de ese índice con esa fila en particular. Aquí en Polars no lo trabaja, digamos que todo lo podemos verlo como una lista. Entonces, digamos que si queremos obtener el dato que está en el índice 5, pues literal sí va a traer el dato que está en el índice 5. Luego tenemos lo que es el shape, que nos regresa la tupla, que en este caso tenemos 1.586.614 registros y 13 filas. Con detalles nos va a regresar los tipos de datos,
En este caso una lista, IN64, UTF-8. UTF-8 es de tipo cadena, ¿eh? De hecho aquí está, ¿no? Aquí aparece como STR, pero los UTF-8 hacen referencia a las cadenas. IN64, plus 64, y hay varios tipos de datos. Entonces hay un apartado en la página de Polar donde te dice cuáles son los tipos de datos que este tiene. Luego tenemos columns, la propiedad columns, y nos va a regresar ahora sí que el listado de las columnas. Y eso es lo que decía, ¿no? Que este es como el nuevo Hey, nos regresa el total de registros, y With nos regresa el total de columnas que tiene nuestro data frame. Es como dije, es como si en lugar de separar la tupla de que regresa el shape, pues ya lo tenemos así de esta manera, un poco más directa. Y pues nos ahorra un poco de trabajo, ¿no? O sea, hacer la deconstrucción de esa tupla, pues tenemos que generar unas variables y luego usarla aquí ya directamente. Esquema, que igual es nuevo en Polar para nosotros, porque ve que venimos de pandas, pues nos va a regresar lo que es la columna y su tipo de dato. Y pues es útil, ¿no? Aquí, por ejemplo, lamentablemente no tenemos lo que es el método info que nos regresaba un poco más detallado, ¿no? Cuántos datos tenemos, de qué índice a qué índice, y las columnas con cuántos datos tiene, y si faltaba algún dato o si había algunos nulos, ¿no? Aquí no, aquí sí hay que hacer un poco más de análisis, ¿no? Sobre nuestros datos. Tenemos lo que es la muestra, en este caso agarro 2 y me trae de manera aleatoria esos datos. Si le vuelvo a ejecutar, me va a regresar otros datos, dos elementos de manera aleatorios. Y el describe, que afortunadamente ese sí sigue apareciendo. Pero aquí algo que noté es que, por ejemplo, si toma en cuenta las columnas que son de tipo carácter. Entonces, por ejemplo, el brewery name, ¿no? No me está diciendo que el máximo eh, nombre, este nombre todo raro, Totsky, Broward, no sé qué cosa, porque están los puntos, no, ya no lo pinta completo. Y el mínimo dice que es una cadena vacía. Entonces tengo datos con cadenas vacías, ¿no? Pero sí me está trayendo lo que es la información. Y claro, por como son de tipo cadena, pues no le aplica lo que es la mediana, ni el primer cuartil, ni el tercer cuartil, ni la desviación estándar, ni la media. Bueno, al menos es útil para en esta parte de que no, pues, no sabemos si tiene valores nulos o vacíos. Vamos a comenzar lo que es la selección de columnas. En Polar, bueno, en Pandas nosotros utilizábamos bueno, lo llaman brackets, no sé en inglés, pero lo son en corchetes, los corchetes. Y dentro le pasamos lo que es el nombre de la columna, o utilizamos la notación punto. En Polar hacer eso es como un antipatrón. Entonces para traer la información vamos a utilizar otra sintaxis y que vamos a ver a continuación. Pero primero vamos a comenzar con la selección de una columna, ¿no? La selección de la columna, para seleccionarlo vamos a utilizar el método select de nuestro data frame, y adentro vamos a especificar los paréntesis, vamos a especificarle el nombre de la columna. En este caso, como es solamente una columna, solamente vamos a especificar nuestra columna. O también, por ejemplo, si queremos aplicar alguna función a esa columna, debemos utilizar el método call, que en este caso viene integrado con polars. Pol es pl.call, y dentro vamos a poner paréntesis. Bueno, vamos a abrir paréntesis, dentro viene lo que es el nombre de nuestra columna. Y si queremos realizar la suma o alguna operación sobre esa columna, pues ponemos puntito y ya vemos las opciones que maneja. Y aquí pues están las dos formas de seleccionar una columna.
También podemos utilizar lo que es la notación de pandas, pero como dije es como un antipatrón. Solo en dado caso que queremos, digamos que estamos migrando como por código de pandas a Polars, pues ahí y queremos hacerlo rápido, pues podríamos hacerlo. Pero lo ideal es utilizar ya la sintaxis de Polar. Si se dan cuenta, por ejemplo, Select nos recuerda un poco a lo que es el lenguaje de SQL, ¿no? Está, y es, digamos que la parte de fácil de entender de que ofrece Polar. Entonces aquí voy a utilizar el brewery name y luego estoy aplicando lo que es la operación unit para que me traiga solamente los valores únicos. En este caso hay 5743 cerveceras. Eso también lo puedo hacer de esta otra manera. Por ejemplo, yo utilicé hago pl.col y tal. En este caso estoy seleccionando mi columna y le estoy diciendo que me traiga los valores únicos para esta columna. Es como hacer un disting en SQL más o menos. Eh, bueno, en este caso aquí está el código y una vez que yo selecciono, pues ya pues digamos que estoy seleccionando la serie. Por ejemplo, si yo, como ya lo hice arriba, pues puedo poner type. Y va a decir que esto es un frame data frame. Aunque sea una serie. Y hay una diferencia de estos, sí. Por ejemplo, yo aquí ejecuto este. Vamos a regresarlo como estaba este acá. Con, ¿cómo se llama? Porcentaje time it me permite medir el tiempo de ejecución o cuánto tarda en ejecutar ese código. Por ejemplo, aquí voy a ejecutar otro. Por ejemplo, este tardó 148 milisegundos. Y nos manden lo que es la media, la desviación estándar, de 7 ejecuciones, 10 loops, ¿no? Ay, aquí se me olvidó quitar esto. Esto se llama comodín mágico, una onda así, ¿no? luego hago un video sobre estos comodines. Y aquí está tardando un poco más. Y aquí si se fijan, utilizar df.select tarda 148 milisegundos, mientras que hacerlo directamente, como lo hacíamos en pandas, pues tarda un milisegundo, un poquito más. Entonces, por eso es como un antipatrón en ese aspecto. Para seleccionar múltiples columnas, tenemos igual usamos select. En este caso le vamos a pasar lo que es una lista con las columnas que queremos seleccionar, o con el mismo pl.col igual le pasamos un listado, o también aquí podemos aplicar este otro que también estuve jugando con con Polar. Entonces podemos aplicar esta otra pl.col pl.col. Podemos aplicar estas tres opciones. Y por ejemplo, si no vamos a aplicar alguna operación, pues la primera opción, pues digamos que la más fácil, ¿no? Si vamos a aplicar alguna operación sobre esas dos columnas, que por ejemplo aplicar la media, ¿no? De, de cada columna, pues pl.col y adentro listado. Si vamos a aplicar una operación pues, diferente en cada columna, pues la tercera opción no es la indicada. Por ejemplo, si queremos traer todas las filas y bueno, en este caso todas las columnas de nuestro data frame, podemos pasarle a pl.col
el asterisco y eso va a traer todo lo, todas las columnas. También podemos utilizar pl.ol, que es como un alias de, que el asterisco es como un alias del pl.ol. Y aquí, por ejemplo, vamos a utilizar Brewery Name y Beer Name, ¿no? Y nos vamos aquí, y vamos a tener nada más tres. O por ejemplo, aquí quiero una muestra de tres elementos de todo. Y tal cual. Aquí algo nuevo que tenemos, aunque también lo podemos utilizar en pandas, pero no, ahorita no recuerdo la cuál es la sintaxis. Creo que es con pd.ware. eh, Podemos utilizar hacer un select y con pd.call utilizar pasar el tipo de datos. Si recuerdan, aquí dice i64, str, bla bla bla, ¿no? Nosotros en Polars tenemos diferentes tipos de datos. Entonces, estos los podemos obtener desde PL, que es Polars, punto, y en este caso sería el tipo de dato. En este caso, pues yo quisiera obtener solamente las columnas que son de tipo entero. Entonces, al ejecutarlo, pues me va a traer esto tal cual, ¿no? En este caso tengo tres columnas de tipo entero. Y por ejemplo, si yo quisiera las de Float 64, pues ya tengo estas opciones. O si quiero solamente las de tipo cadena, tenemos estas otras opciones, ¿no? Esto es útil, por ejemplo, si estamos haciendo machine learning, ¿no? Y estamos haciendo una regresión logística o no sé, una regresión lineal múltiple o una sencilla, pues solamente que pues vamos a trabajar con los datos numéricos, pues esto digamos que es una forma fácil de hacer esto, de atraer nada más esas columnas, ¿no? Y también podemos combinarlo con utilizando PLCall y luego traer solamente las columnas. En este caso yo quiero la de las cervecerías y los tipos enteros, ¿no? Y aquí está. Y para seleccionar por índice, si recuerdan en Pandas teníamos el iLot y el lot, ¿no? Pero Polars no tiene este esta opción, entonces no no podemos usar iLot tal cual como dice Tachala. Aquí no hacemos eso, ¿no? Porque es un antipatrón, pero podemos utilizar en diferencia lo que es el método raw, y el raw va a recibir lo que es el índice de, en este caso donde se encuentra posicionado el elemento que queremos obtener. Y por ejemplo, si yo quisiera, vamos a utilizar el cero porque es como que es más directo y más fácil. Y en este caso, por ejemplo, tengo información, dice Becho y Rayo, y, y pues toda la información viene en una tupla y no me dice nada. Si yo quisiera obtener más a detalle de dónde, de qué variable pertenece este dato, le pasamos lo que es el parámetro named y ahora nos va a regresar lo que es el diccionario. En este caso, pues ya tengo un poco más detalle, ¿no? Que es el Brewer ID, Brewery Name, Review Time, Review Palette, etcétera, ¿no? También tenemos lo que es hacer un filtrado por predicado. En este caso, por ejemplo, se recuerdan que decía que tenía valores vacíos. Por ejemplo, ay, aquí ya me falló. Dice que by predicate no está definido. Ah, es que tenía un doble igual. Y dice que hay demasiadas columnas. Entonces vamos a poner que es Beshu Birrao. A ver si no hay. Hay demasiadas columnas. Entonces hay que como que ser muy específicos en hacer estas consultas. Por ejemplo, a ver si me deja.
esto acá. Ahí está. Entonces digamos que podemos traer un elemento, eh, filtrándolo, ¿no? En este caso por el predicado, pues. Entonces por ejemplo aquí pues, quiero saber obtener los primeros elementos que están hasta arriba, y como esto se maneja como una lista, ya no por índice, entonces digamos que yo quiero tener los primeros tres elementos, ¿no? Y está igual lo mismo como si hubiera hecho un head, pero en este caso yo aquí estoy utilizando desde qué índice a qué índice. En este caso, pues como no le estoy indicando el de la izquierda, quiero que empiece desde el 0 y hasta, en este caso, hasta el índice 3, pero que lo va a excluir. Por eso me trae los primeros tres, que son el 0, el 1 y el 2, el 3. El 2, ¿no? Para filtrar la información, Polars utiliza lo que es el método filter. Y esto, digamos que es diferente a lo que hacíamos en Pandas, ¿no? Donde nosotros teníamos que abrir los corchetes y luego poníamos, en este caso, otra vez llamamos a nuestro data frame y las columnas por las que queríamos filtrar. O podemos usar pd.where y hacer el filtrado. Aquí con Polars es un poco más flexible en este aspecto, porque por ejemplo tenemos este método filter y dentro recibe lo que son las columnas y las condiciones por las que queremos filtrar. Y puede ser una o varias, y de estas las podemos ir concatenando con entre paréntesis y aplicar lo que son el OR, el AND o el NOT, ¿no? El NOT, NOT. o el XOR y esas ondas. Por ejemplo, algo que vemos mucho en estadística y que siempre me recuerdo siempre porque tengo una amiga que es da clases de estadística y nos dio el ejemplo, ¿no? De la distribución de test student, y pues la cerveza Guinness es la que se utiliza en este caso porque este señor trabajaba en la cervecera, ¿no? Y podemos en este caso filtrar. Estoy filtrando los datos y esto me va a regresar lo que es la, la tabla de verdaderos y falsos. Y entonces con el select yo puedo concatenar el select y decirle que... Ah, no, no regresa, perdón, una disculpa, es que sigo pensando como en pandas. Me va a filtrar los datos y con select yo le puedo le concatenar qué columnas quiero que me regresen. Y pues es muy fácil, por ejemplo aquí quiero traer la cerveza que se llama Red Moon. Suena chida. Y tal cual me trajo una fila con 13 columnas. Aquí está, el cual el shake. Y por ejemplo, si yo que nada más quisiera traer información sobre la cervecera, pues ahí está. Nada más hago un select y solamente quiero esa columna, ¿no? Va a ser, de hecho aquí dice shade 1 de 1. Igual podemos aplicar por tipo de dato, por ejemplo nada más los tipos enteros y ya. Si se dan cuenta es muy flexible para hacer las consultas, muy similar a lo que es este lenguaje de SQL. En el apartado de ordenar los valores funciona igual de manera similar. Eh, en Pandas utilizamos lo que es el método sort values. Aquí vamos a utilizar tal cual un método que se llama sort, que recibe el nombre de nuestra columna. Y si nosotros queremos ordenar por ascendente o descendente, va a recibir lo que es el parámetro descending, que recibe un booleano que es true o false. En este caso aquí tenemos seleccionando una sola columna. O si queremos, de hecho aquí me equivoqué. Ah, no, aquí estoy bien.
O si queremos, por ejemplo, ordenar diferentes columnas de acuerdo a nuestra consulta, pues podemos utilizar plcall y utilizar el método sort tal cual. Por ejemplo, queremos ordenar ascendente una columna y descendente otro valor, ¿no? Y eso nos va a regresar al final toda esa información. Por ejemplo, si voy a ejecutar un hit para que me ordene por el vir ID, que está como por acá, creo. Vir ID, en este caso empieza en el 3, luego ahí sigue el 4 y así chalala, ¿no? O por ejemplo, ordenar por el nombre de la cervecera, en este caso que estoy filtrando los que están vacíos. Ordenar de manera ascendente el nombre de la cervecera, luego por ascendente el ID y luego por el review que se le asignó, que es de manera descendente, es decir, del mayor hasta el menor. Y nada más quiero los 10 primeros de esa consulta. Para crear una nueva columna, regresamos, ¿no? En Pandas lo que hacíamos era que declarábamos nuestra variable data frame, por ejemplo, df, ¿no? Luego abríamos corchetes y luego adentro, entre comillas, poníamos el nombre de la nueva columna que queríamos que agregar. Y existe otro método, pero ahorita no me acuerdo. Pues digamos que estoy usando el más común. Y luego les dábamos igual y hacíamos la operación entre las columnas o entre una columna y eso lo almacenábamos en esa columna del data frame y ya digamos que se agregaba. Aquí en Polars, para crear una nueva columna, usamos el método WeColumns. Y esto digamos que va a agregar esa columna hacia al data frame. Y igual hacemos la operación que entre columnas y lo almacenamos directamente en el data frame o en este caso yo aquí lo voy a copiar en otro data frame para no afectar mi data frame original. Y algo que por ejemplo aquí veíamos que es que se corta, ¿no? El texto, entonces hay que hacer una configuración de polars para indicar de que queremos que la salida pues sean con una longitud de 100 caracteres. Y aquí ya se ve un poquito mejor, ¿no? Es Foreign Postal, That Horse Black Beer, South Appeals. Seguramente ahí está mi cerveza favorita, que es la Hot Goblin o la Lucifer, que es de Bélgica. ¿Y qué estamos haciendo aquí? Ok, creamos una nueva columna, en este caso se llama... aquí es importante que para crearle el nombre a la nueva columna usamos el método alias, o sea, ejecutamos la operación entre paréntesis de las columnas y le damos un alias que se va a llamar build name full. Aquí algo nuevo que podemos ver es que si utilizamos pl.lit y esto nos permite que digamos que crear como una columna, por así decir, un dato para la columna, como si estuviéramos manejando una columna con ese valor en todas sus filas, igual aquí. Entonces, digamos que si queremos crear una columna y no queremos crear una columna y no queremos hacer una operación, sino que guarde el mismo dato para todas las filas, podemos utilizar .pllit con el valor que queremos asignarle a todas las filas de esa nueva columna y automáticamente lo hará sin tener que crear un arreglo que tenga todos esos datos. Entonces vamos a buscar nuestra columna. Aquí está, beer name full de Sausa Weisen Besho, Sausa Weisen y de la cervecería Besho Virraio. Debe ser como portuguesa, uno así, Besho Virraio. Y para aplicar las funciones de agregación en Pandas utilizábamos el método AGG, en el cual abríamos un paréntesis,
si solamente íbamos a aplicar una función o, o los corchetes y o en este caso le pasamos un listado con las funciones que queríamos aplicarle a la columna o columnas o a todo el data frame, ¿no? Aquí en Polars pues podemos hacerlo de esta manera. En este caso podemos hacer la suma, en este caso de una sola columna, de la columna directa, podemos hacerlo aquí directa, así de esta manera. O podemos hacerlo de esta otra manera. Por ejemplo, voy a quitar este de acá. Cualquiera de los dos nos permite, digamos que hacer la agregación. Otra forma es, por ejemplo, declarar una función. En este caso está utilizando las columnas review apparents y para sacar lo que es el cuantil. Y vamos a aplicar lo que es el intercuartil, que es la resta del tercero con el primero, ¿no? Creo que así era. Si me equivoqué, pues una disculpa. Entonces, para aplicar una agregación a través de una función, nosotros vamos a, por ejemplo, aquí nada más voy a pintar lo que es el primer cuartil, el tercer cuartil, y aquí es donde yo utilizo mi función. En este caso, la invoco como tal cual, como si estuviera declarando mi función, y luego yo utilizo punto alias para darle un alias a esa columna nueva. Y en este caso, pues con el suffix lo que va a hacer es agregarle como que un texto, ese texto al final del nombre de la columna, ¿no? Y al ejecutarlo, pues está. Yo agregué Q25, Q75 y QR. Y aquí están mis valores. Muy fácil, ¿no? Igual, por ejemplo, esta es una agregación al cual yo le doy un alias, estoy contando, o por ejemplo estoy aquí filtrando los datos y me estoy contando. Acuérdense que, que no tiene que no tiene el método de info que nos permite regresar cuáles valores son nulos o vacíos, entonces hay que hacer como que estos pasos para poder encontrarlo. En este caso dice que hay 15 valores que están vacíos. Y para agrupar, por ejemplo, yo voy a usar esquema nada más para ver cuáles son mis columnas. Entonces yo quiero, igual que en pandas, tenemos lo que es el método group by. Y esto nos va a agrupar y ahí sí nos va a crear un índice. En este caso voy a agrupar por el nombre de la cervecera y mis funciones de agregación que quiero obtener es cuántas cervezas tiene y me las ordené por orden descendente y la media de cómo se llama del review que le hicieron hacia esa cerveza. Y ahí está igual, por ejemplo, la cervecería Soul Hans Brewery Co. Ltd. Tiene 4 cervezas y la media del review es 4.13, ¿no? Y así. Ella tiene una de 4. Entonces está interesante, ¿no? Y también Polar nos permite trabajar con tablas dinámicas o pivot tables. Pero aquí algo que no me gustó, por ejemplo, del Polar es que solamente permite ejecutar pivot tables sobre una sola agregación. A diferencia de pandas que podemos agregar varias, varias funciones de agregación. En este caso, para generar una pivot table, vamos a usar el método pivot tal cual y vamos a utilizar pasarle estos parámetros que son values. Bueno, pero el más importante es index, ¿no? Que es con el valor con el que vamos a agrupar. Luego values son las columnas de donde vamos a tomar la información a la cual le vamos a aplicar las funciones de agregación. Luego tenemos columns, que serán las columnas que vamos a ver en la arriba. Y luego tenemos lo que es aggregate function, que puede ser algunas de estas: first, sum, max, min,
median, las y con, que son las funciones de agregación que tiene. Ya no probé si permite que utilice alguna función que nosotros definamos, pero posiblemente a lo mejor hagamos una exploración de datos con esto y veamos cuál, qué otras ventajas nos brinda Polars, ¿no? En este caso, pues vamos a hacer nuestra tabla pivot. Y en este caso dice que mi index va a ser por la cervecería. En este caso, brewery name, que sería esta columna de acá. Mis columnas van a ser por el nombre de las cervezas. En este caso tengo Weizen, Red Moon, y los valores pues vienen desde pues el beer name, que en este caso dice que Beisho Birrao tiene pues Weizen, Red Moon es de Weizen y así, ¿no? Por ejemplo dice Caldera Pale, él tiene 163, supongo que hay 163 reviews de esa cerveza porque está haciendo un con aquí. Y finalmente, pues la parte que más nos va a interesar, otro del apartado que nos va a interesar es lo que es la visualización. Y pues técnicamente es compatible entre comillas con Matplotlib y Seaborn. Eh, con este último hay que hacer una conversión del Polars Data Frame a Pandas Data Frame. Y eso se hace utilizando literal, vamos a df.to panda, ¿no? Tal cual, pero creo que hay que hacer algunos pasos extra. Ah, no, mira, ahora sí lo trajo. La vez pasada me metió error. A lo mejor porque no se había instalado bien. Entonces, para poder utilizar Seaborn con Polars, debemos hacer esto: convertir nuestro Polars Data Frame a un Data Frame de pandas. Lo cual es muy gracioso porque literal estamos escapando estamos cambiando pandas por polars y ahora tenemos que regresar de polars a pandas, ¿no? Entonces vamos a mostrar con Matplotlib. En este caso cargamos nuestra librería. Y por ejemplo, yo voy a crear aquí un data frame agrupando mis datos de las cerveceras. Aquí voy a crear lo que es mi subplot. Y voy a crear una gráfica de barras que no regresa nada. Porque seguramente no tiene datos. Pero por lo menos ya pinto algo, ¿no? Vamos a ver si aquí. Pero acuérdense que esto es antipatrón, ¿no? Porque estoy seleccionando la columna. Entonces vamos a hacerlo a como debería ser. Y acuérdense que acá les decía que esto se ve así porque hay que girar los set sticks, ¿no? En este caso las etiquetas. Pero digamos estamos integrando esta parte de visualización. Y otra forma de hacerlo fácil pues es vamos a cargar Plotly, que es un poco más flexible en esta parte. Y vamos a generar una barra gráfica de barras. Y como son muchos datos, pues vamos a ver algo así bien feo, ¿no? Vamos a seleccionar esta área. Luego esta. Y ahí está, ¿no? Entonces estamos utilizando gráficos de Plotly. Un poco más dinámico. Y pues eso ya nos gira como que la etiqueta del eje X, ¿no? Entonces como son muchos, pues vamos a seleccionar nada más los 10 primeros y pues aquí está. Y finalmente, para guardarle el contenido que cargamos de un archivo de la base de datos, pues
Eh, Polars nos ofrece los métodos de GUI. En este caso, pues tenemos diferentes. Por ejemplo, en este caso, si yo cargué un CSV, pues quiero cambiarlo, guardarlo en un archivo Parquet que es un poco más ligero y es más eficiente. En este apartado, pues pero también tengo otras opciones, por ejemplo, escribir otro CSV, escribir directamente sobre la base de datos, escribir sobre Delta Lake, escribir sobre el Excel, sobre un IPS, un JSON, sobre un N-dimensional JSON, Abro, etcétera, ¿no? En este caso recibe la ruta y aquí me voy a mi apartado y aquí está, igual. Y con eso acabaríamos como digamos que la introducción a lo que es los dataframes de Polars y cómo se utilizan algunos de sus métodos y cómo hacer un poco de agregación y agrupamiento. Y pues eso sería todo y nos vemos en el siguiente vídeo y no olviden dejar su like y compartir. Chao.